o algo? ¿Empezamos por ahí o si nadie tiene problema? Todo ok. No, va, perfecto. Vale, pues vale, lo que sí quiero. Ay, tengo que abrir otra sesión porque la cámara no me deja abrirla. Quiero ver, nos quedaría esta y dos más. No quiero no meter la pata. Pues estamos a 27. Ah, nos quedan tres y la última de repaso. Perfecto. Vamos bien de tiempo. Vale. Es lo de siempre. En cualquier momento, por favor, pararme y así no soy el único que habla. Que después no se escucha en los auriculares. Vale, entonces, ¿qué vamos a ver en esta unidad 3? ¿De qué trata? ¿Vale? Vamos a ver, bueno, seguimos hablando de gestión de prevención de riesgos laborales. Hay una primera parte que vamos a establecer una serie de derechos, la mayoría por parte del trabajador, deberes por parte del empresario. Y ahí os comentaré unas cuantas preguntas, algunas preguntas que suelo tener, preguntas que son muy claras. Veremos cómo se organiza la prevención en la empresa, ¿vale? Las diferentes posibilidades que tiene el empresario, porque al final el responsable de la gestión, a ver, es que no puedo verlo al mismo tiempo. Bueno, de vez en cuando pasaré a ver si estáis, no vaya a ser que se haya caído internet, porque no tengo la posibilidad no me sale como una pantalla adicional, eso tengo que verlo. ¿Cómo se organiza la prevención en la empresa? El responsable del empresario, ¿vale? Pero ¿qué posibilidades tiene? Y luego ya vamos a pasar a temas, vamos a decir, administrativos con relación a la prevención. ¿Qué documentos tiene que realizar el empresario? ¿Vale? Porque vamos a ver que una de las obligaciones que tiene el empresario es documentar todos los pasos que vaya dando en prevención de riesgos. Por eso firmáis la entrega de, cuando entregan los EPIs o cuando hacéis algún curso, pues lo firmáis, ¿no? Pues todo eso viene reflejado, viene documentado. Y por último, las técnicas de prevención muy, muy generales. En principio, cómo nos vamos a centrar en los EPIs. A ver, ¿quién ha llamado a la puerta? Vale. Y veremos también las señales de seguridad, ¿vale? En este caso os voy a regalar una o dos preguntas, al menos una seguro, que os pongo una señal que me tenéis que comentar o tenéis que marcar, porque recordar que el examen es tipo test, tenéis que marcar si es de advertencia, de prohibición, pero que esto es muy, muy sencillo, ¿vale? Ya la veremos. Y por último, de primer auxilio. Veremos que es el botiquín y algunas técnicas. Cuando lleguemos a la reanimación cardiopulmonar, yo os explicaré lo que viene aquí, pero también os comentaré sobre si hay alguien que entiende o es voluntario, Cruz Roja o de Protección Civil. Hay ciertos manuales que el boca a boca ya no lo aconsejan, ¿vale? Simplemente las compresiones. Pero bueno, veremos las dos cosas. Y algo de primer auxilio, de quemaduras, hemorragias, fracturas, pero no asustaros que es muy, muy breve. Vale. De esta primera parte no dice nada, simplemente una pequeña introducción. Vale. Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos. Está claro que el que más deberes tiene en materia de prevención de riesgos es el empresario, el responsable de que existan peligros en la empresa. Aunque el trabajador, vamos a ver, que también van a tener un poquito, pero van a tener algunas obligaciones o deberes, la mayoría muy generales, eh, pero bueno, son demasiado generales, pero la obligación de utilizar bien la herramienta, obligaciones haremos. Vale, dice,
la ley de prevención de riesgos laborales, ahora y en la diapositiva siguiente van a aparecer una serie de artículos de la ley de prevención de riesgos laborales. Los artículos no me hacen falta, ¿vale? Con que os quedéis con los conceptos, me vale. Establece que los trabajadores tienen derecho a la protección eficaz en materia de seguridad y salud. Por lo tanto, lo que supone que la empresa tiene una obligación de esa protección genérica. Aquí establece la ley de prevención de riesgos laborales. Por ejemplo, hay una serie de artículos que a quien se le aplica una serie de definiciones, por ejemplo, qué es riesgo profesional, qué es daño derivado del trabajo, qué es situación grave e inminente, aparece una serie de definiciones. Y después hay una serie de artículos que muchos de estos artículos los vamos a desarrollar en este tema, ¿vale? Por ejemplo, a ver qué veo por encima, algo de participación de los trabajadores en la empresa lo vamos a ver, los principios de acción preventiva, información y formación de los trabajadores. Mirad, tiene unos dos artículos eh, concretos. Vamos a ver algo de vigilancia de la salud, de protección de especialmente sensibles, por ejemplo, maternidad, especialmente sensibles, por ejemplo, con alguna deficiencia, o maternidad o menores. También vamos a ver, pero esto lo vamos a ver muy bien. Y vamos a ver qué son los servicios de prevención. Por lo tanto, no vamos a estudiarnos el artículo por artículo la ley de prevención, pero sí la vamos a desarrollar durante el tema. Para que seguimos, vamos a ver qué es delegado de prevención, el Comité de Seguridad y Salud, competencias, Comité de Seguridad y Salud, que también aparece aquí. Como veis, es una forma de revisar todo el tema, pero que no por articulado, porque no hace falta saberse los artículos. ¿Por qué lo digo? Porque mirad, aquí sobre todo del 14 al 16, al 20, ¿vale? Va desarrollando una serie de artículos, 22, 23, pero no quiero que los sepáis, ¿vale? Yo quiero que sepáis, por ejemplo, que el empresario tiene la obligación de evitar los riesgos. La unidad anterior no hemos parado de hablar de eso, ¿vale? Que el empresario tiene que identificar los riesgos que hay en la empresa y eliminarlos en su origen o sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si eliminamos el riesgo, vamos a ver que estos procesos que hay aquí, la verdad es que tiene su lógica. ¿Vale? Entonces, si yo tengo un riesgo para la salud del trabajador, lo primero que voy a intentar es cambiar la máquina o repararla o sustituir ese producto o esa situación por ese producto. Por ejemplo, no sé, sabéis que en muchos institutos y en muchas casas hay una uralita, hay unas chapas como de cemento, las bajantes de agua, que tienen amianto. ¿Vale? Entonces, lo que se está haciendo es sustituir esa uralita por otro que no no constituya ningún riesgo. Por ejemplo. Vale, eso es lo primero. Está claro que si sabemos qué problema hay y lo eliminamos, prácticamente no tenemos que hacer nada. Ahora, no conseguimos eliminarlo del todo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a evaluar los riesgos no evitables. Es decir, vamos a medir cuánto de perjudicial es el riesgo que tenemos en la empresa. Yo tengo una máquina que hace ruido. O bien no consigo eliminar todo el ruido o una parte del ruido, pero entonces si no consigo eliminar el ruido, ¿qué tengo que hacer? Medir cuántos decibelios está pulsando o contaminantes químicos en función de valor límite ambiental, si supera o no supera los estándares que están tolerables, son tolerables, dicen que no pasa nada, ¿no? Entonces, evito los riesgos, si no los consigo evitar, los evalúo, hago una evaluación a ver cuántos son de dañinos y en función del resultado que me dé, planifico qué es lo que voy a hacer, quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo se va a hacer, con qué presupuesto, ¿vale? Porque si yo tengo
Si, por ejemplo, si hago una medición y aprovecho por lo del día anterior y me sale que están por debajo de los 80 decibelios, yo no tengo que hacer nada. Ahora, si están por encima de los 80 decibelios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Venga, los reconocimientos médicos, las revisiones de las máquinas, ¿vale? Entonces, dice, a partir de la evaluación anterior, la empresa debe planificar qué acción preventiva, concretando el plazo, a personas, responsables, recursos humanos y materiales. Yo he dicho económico, pero bueno, económico, materiales. ¿Mm? Obligación de proporcionar equipos adecuados, equipos de trabajo, las herramientas, ¿vale? Los utensilios, los tiene que proporcionar la empresa. Y estos no pueden suponer, primero, no pueden suponer un riesgo en sí mismo. Esa propia herramienta no puede ocasionarle un daño al trabajador. Y el mantenimiento corre a cargo del personal cualificado. Dice, los equipos de protección deberán adecuarse al principio preventivo de anteponer las medidas colectivas frente a las individuales. Vale. Esto también lo hemos comentado varias veces. Vamos, lo primero que tengo que hacer es evitar el riesgo. Si no lo consigo evitar, medidas de protección colectiva. Y por último, medidas de protección individual. Si no tenéis duda y no me paráis, yo sigo, porque se supone que estáis. Si estáis entendiendo todo lo que estoy diciendo, es porque voy bien. Estoy intentando analizar, ver un proceso dentro de una empresa, ¿vale? Para que todo sea nada más que cumplir el enunciado, a mí me venga a la cabeza lo que viene en este lado y tenga que memorizar lo menos posible. Vale, obligación. Dime quién por ahí. Sí, de momento más. Muchísimas gracias, Carmen María. Eh, Obligación de informar y consultar y dar participación. Mira, cosas que devine en el anterior tema. En el tema todos. Yo no me cansé de la información y la formación. ¿Vale? Pues ahora mismo hay un propio artículo, varios artículos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que enfatiza, dice, oye, que tengo que decirle a los trabajadores los riesgos de su puesto de trabajo y los riesgos que tiene la empresa en general, ¿vale? Para que esté informado. Y a la hora de tomar alguna medida, tengo que consultarle, ¿vale? Sobre todo, especialmente, con los llamados delegados de prevención. Que no os preocupéis, que los vamos a ver ahora, que es un delegado de prevención. Lo vamos a ver en Organización de la Prevención, órgano representativo. ¿Vale? Vamos a ver aquí qué es un delegado de prevención. Al igual que vamos a ver que es un delegado el Comité de Seguridad y Salud. Vale. Obligación de formación. Claro, yo tengo, o sea, no vale solo con decirte los riesgos, te tengo que enseñar tanto la teoría como la práctica, saber cómo tienes que actuar, cómo te tienes que desenvolver, ¿vale? Por ejemplo, el otro día hablamos con un amigo, le iban a dar un curso de trabajo en altura y de varios cursos de prevención de riesgos. ¿Para qué? Para formarlo. Y si tú sabes manejar bien una máquina, pues esa máquina pues, será más difícil que te ocasione un riesgo, no trabajar en altura. Vale, importante. Se impartirán preferiblemente dentro de la jornada de trabajo y si no puede ser así, se hará fuera de la jornada, pero se contarán como horas trabajadas. Por lo tanto, esas horas me las pagan como horas de trabajo. Obligación de elaborar un plan de emergencia. Recordad que todas estas obligaciones son de la empresa. ¿Qué es un plan de emergencia? Pues nada más que es anticiparnos y ver aquellas situaciones de emergencia que puede haber en la empresa. Por ejemplo, si la mayoría de vosotros que habéis estado estudiando en un centro educativo, se ha hecho siempre un simulacro de incendio. ¿Por qué? Porque dentro del plan de emergencia de esa empresa aparece la posibilidad de que se le pegue fuego al instituto. Entonces, dentro de ese plan de emergencia no solo es, pues bien, perdemos media clase y lo juntamos con el recreo y tal.
Vale, ahí hay que saber qué papel va a jugar cada uno, qué posibilidades tiene, o sea, por ejemplo, del incendio, quién va a atender a la gente que venga de fuera, a bomberos, a la policía, quién los va a atender, quién va a controlar que todo el mundo esté fuera, por ejemplo, sería, luego en otros, por ejemplo, en otras localidades, por ejemplo en Lorca, cuando se hace el simulacro es de incendio y terremoto. ¿Por qué? Porque en Lorca ya ha habido un terremoto. Entonces puede ser la posibilidad de. Entonces, por eso está recogido dentro del plan de emergencia. Ding dong. ¿Hay alguien llamando a la puerta? Vale. Bueno, yo sigo hasta que me pare. Adopción de medidas de riesgo en riesgo grave e inminente. O sea, ¿qué es lo que puedo hacer? O sea, ¿qué medidas puedo tomar en el caso de que pueda peligrar mi salud o la salud de mis compañeros y sea ahora? Es lo que me viene lo de adopción de medidas en riesgo, en caso de riesgo grave e inminente. Vale, en caso de ciertas situaciones, la empresa deberá adoptar las medidas que garanticen que se produzca la emergencia sea posible. Bueno, ¿qué es lo que tengo que realizar? Está claro que yo como trabajador, ¿qué medidas puedo tomar? ¿Puedo abandonar mi puesto de trabajo? En principio diría que no. Pues, ¿qué es lo que debo hacer? Debo comunicar a mi superior jerárquico, ¿eh? O a mi representante, lo que es el delegado de prevención de la empresa. Si no encuentro a nadie, pues vale, pues siempre y cuando la situación sea lógica, podemos abandonar el puesto, pero lo que no podemos paralizar la actividad total de la empresa. No sé, que sea algo muy, muy obvio. Porque claro, el riesgo grave. Dime, dime, Madeline. Es que no te escucho bien. A ver, repíteme la pregunta. Vale, intentaré subiros algo material adicional. Vosotros sois de primera, vosotros no he subido nada. Eh, sí, intentaré subiros algo. A ver. Es que no quiero proporcionaros en principio ningún resumen, porque después, claro, tú en el resumen, luego en el tipo test puede ser que salga alguna pregunta que no esté en ese resumen. Claro, sí, pero bueno, una diapositiva, unos PowerPoint, algo para que os aclaréis, eso sí se puede hacer. ¿Vale? Utilizarlo como guión para poder estudiar. Sí. Y el otro día, yo soy sincero, el otro día para uno de segundo, porque tienen un tema que está horriblemente organizado, y entonces lo que hice fue me descargué el PDF y lo metí en una inteligencia artificial. Y le pedí, oye, hazme un resumen. No estaba del todo mal, pero claro, yo iba revisando. Entonces, en el resumen en lo que le subí, iba complementando porque había cosas que eran demasiado expuestas y había cosas que aparecían no me interesaban y las sustituía por otras, porque la inteligencia artificial hay que utilizarla así. Hay que utilizarla, pero siempre y cuando revisar lo que me ponen, porque si no, me puede poner cosas ilógicas. Bueno, lo intentaré esta semana, como voy un poco más relajado esta semana, por los de segundo, los jueves no tengo. De aquí a los finales de la semana intentaré hacer algo. Claro, estamos hablando del riesgo grave, porque eso depende también del que lo mire. Esta parte del tema, hasta la unidad, hasta la pregunta 2 está ya subida, que la he grabado esta mañana, ¿vale? Entonces he puesto el mismo ejemplo. Pues que siempre digo lo mismo. Si mi hija ve una papelera ardiendo, para ella es un riesgo grave e inminente. Tal vez si lo veo yo, pues no lo considero como un riesgo grave. No tenemos por qué evacuar un aula porque hay una papelera ardiendo, ¿no? Hay diferentes formas de actuar. No hace falta paralizar la producción de la empresa, ¿no? Pero la que está claro
Hay que saber cómo debe actuar un trabajador, ¿vale? Pues cuando no se puede poner en contacto, os tienen que comentar que os tienen que poner en contacto con el trabajador, con el superior jerárquico que tengáis, el encargado, empresario, quien sea. Mira, respecto a la vigilancia de la salud, aquí tengo, bueno, os comentaré la pregunta que seguro voy a poner, un poco más para adelante cuando lleguemos, o anticiparé cuando lleguemos aquí, os diré la pregunta. Una pregunta que os suelo preguntar. Pues claro, en principio os comento que la vigilancia de la salud es una obligación que tiene la empresa de ponerlo a vuestra disposición, pero el trabajador, el realizar esa vigilancia de la salud, en principio es voluntario, salvo que haya que se tenga que tener en cuenta la salud del trabajador, como la salud inicial, cuando hay una enfermedad o hay un riesgo claro en la empresa, yo tengo que saber desde qué punto parte, ¿vale? Para saber la evolución de la enfermedad en ese trabajador. O, por ejemplo, si hay algún riesgo claro, tengo que la vigilancia de la salud pasa a ser obligatoria, ya que tengo que ver a ver si la salud del trabajador está lesionado o se le afecta cualquier enfermedad o cualquier accidente. Por ejemplo, cuando vimos el ruido y dijimos, bueno, los reconocimientos médicos van a ser voluntarios, salvo que o cuando supere los 80 decibelios, con este caso, los reconocimientos médicos son obligatorios al menos uno cada 5 años. Pues ya pasa de ser voluntario a ser obligatorio. O cuando superaba los 85 decibelios cada 3 años. Dice, los reconocimientos médicos solo será obligatorio para el trabajador cuando el puesto de trabajo que se va a ocupar existe un riesgo o a resolver una enfermedad profesional o cuando haya que valorar la evaluación de la misma o comprobar la eficacia de la actividad práctica. Ahora, los reconocimientos médicos os van a dar unos resultados. Esos resultados nunca los podrá tener el empresario. Al empresario solo se le va a comunicar lo de que si estáis aptos, no aptos, aptos con condicionantes, ¿vale? O con limitaciones, ¿vale? Pero nunca va a tener el resultado exacto de ese reconocimiento médico. Tendrá acceso a la información por el equipo médico, deberá mantener confidencialidad sobre los datos obtenidos y transmitiendo a la empresa únicamente las conclusiones, es decir, o no es o no apto para el trabajo, o si requiere alguna adaptación, por ejemplo, de las limitaciones. Obligación de documentar el sistema preventivo. ¿Qué viene siendo eso? Pues que todo lo que hace el empresario en materia de prevención tiene que estar documentalmente registrado. El plan de prevención, la evaluación de riesgos, la planificación, la vigilancia de la salud, o sea, el que mide los EPI, el reconocimientos médicos, o sea, vigilancia de la salud, todo eso tiene que estar guardado documentalmente para que yo, en el caso de que venga una inspección, por ejemplo, yo solo pueda enseñar. En un juicio o en algo tenga registro de todo lo que yo he hecho. Obligación de proteger especialmente a determinados colectivos de trabajadores. Vale. Normalmente cuando se hace la evaluación de un puesto de trabajo, se hace a escala media, vamos a decir. Se hace en función de una hombre-mujer de edad media, de peso medio, con condiciones medias, ¿no? Vale. Se hace una evaluación general. Ahora, que sea que está mal hecho, ¿eh? Porque la evaluación del puesto de trabajo tenía que ser en función de cada una de las características de cada trabajador del que va a ese puesto de trabajo. Pero claro, hay condicionantes o hay variables que cuando un trabajador tiene alguna discapacidad, está embarazada o tiene un lactante o los menores de edad, ya cambian los parámetros.
que cambian, las variables ya cambian. Con lo cual, a ese tipo de trabajadores tienen que estar especialmente protegidos, ¿no? Porque son especialmente, lo que pone por aquí, especialmente sensibles, ¿vale? Especialmente sensibles a terminado. Está claro que cuando la embarazada le pueda afectar a la mujer o al feto, puede ser que la salud de la madre no corra peligro, pero para el feto sí. Por tanto, ahí la variable cambia. Eso es que ahora, como tiene un apartado especial, por eso voy tan. Os quedéis con los conceptos de aquí y ahora los desarrollo un poco más. Obligación de constituir un servicio de prevención adecuado. Esto hay un apartado del tema que lo desarrolla. Pero os voy a decir ahora mismo, para que no se me olvide, y para repetirlo 2 o 3 veces, y luego no me digáis, no voy a decir cansino. Vale. Es decir, aquí lo que quiere decir con esto, con el capítulo 6 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del Reglamento de Servicios de Prevención, dice, oye, pero aquí esto está muy bien, pero ¿quién se va? O sea, yo me tengo que tener claro quién se va a encargar de la prevención en la empresa. Entonces, al empresario, como siempre, se le van a dar varias posibilidades. Asumir personalmente la actividad preventiva, se encarga él de todo, de todo. Pero claro, la vigilancia de la salud se puede encargar el empresario. Hemos dicho que no puede tener los resultados de esa vigilancia, esos controles. Por lo tanto, el empresario se podrá asumir de todo menos de la vigilancia de la salud. Ahora, cuando lleguemos al apartado, lo volveré a recargar, porque esa es la típica pregunta que hago en el tipo test. El empresario se podrá encargar de materia de prevención, de todo menos de la vigilancia de la salud. Bueno, pues el empresario, y todo esto va a ir en función del tamaño de la empresa. Lo va a poder hacer el empresario, luego veremos las condiciones, o va a poder designar a uno o varios trabajadores, va a poder constituir un servicio de prevención propio. ¿Qué es un servicio de prevención propio? Que haya un departamento en la empresa que exclusivamente se encargue de la prevención. Claro, esto es caro. Tienes que tener herramientas, personal, y es caro. O mancomunado. Yo me centraré sobre todo siempre en el propio. Uno mancomunado, o sea, un propio es para una empresa. Y un mancomunado es cuando es para un grupo reducido de empresas. Por ejemplo, una empresa que estén en el mismo polígono industrial, en el mismo centro comercial, pueden crear un servicio de prevención propio para varias empresas. Eso se llama mancomunado. O lo que hace la mayoría de las empresas es recurrir a un servicio de prevención ajeno, una mutua que se va a encargar, mutua de prevención, que se va a encargar de la evaluación, de todo el papeleo, de los reconocimientos médicos, es lo que es lo normal. A no ser que me obliguen a crear un servicio de prevención propio. Ahora lo veremos cuando me obliguen. Bueno, dice, es un deber de la empresa, utilizar el equipo de protección individual. Lo EPI lo utiliza la empresa, no, lo EPI lo utiliza el trabajador. O sea, un equipo de protección individual, estamos hablando de un casco, de unas gafas, de unos guantes, no lo utiliza la empresa. Proteger, informar a su superior jerárquico ante situaciones de riesgo grave e inminente. Eso tampoco es obligación de la empresa, es una obligación del trabajador. Entonces, tiene que ser esta. Proteger a los trabajadores especialmente sensibles a ciertos riesgos. Vale. Hemos acertado. O he acertado. Vale, os he dicho que ahora desarrollaba a los trabajadores especialmente determinados colectivos. ¿Por qué? Porque hay trabajadores sensibles. Recuerdo creo que hace ya un año por ahí, empezó una en una empresa a trabajar
Es que iba a decir trabajar y trabajador y me salió un palabra mal. Un chaval que tenía una cierta deficiencia, bueno, todos tenemos ciertas deficiencias, por ejemplo yo, me llevo gafas, estoy medio sordo, por lo tanto tengo deficiencias, pero tenía, en este caso, por ejemplo, era más aguda, ¿no? Cerca de casa, en una empresa chulísima y tal, porque estaba muy ilusionado el chaval que empezaba a trabajar, y lo empezaron poniendo en una máquina que no tenía parado de seguridad, que los cables estaban pelados, que bueno, en el primer día de trabajo se, la máquina lo atrapó y lo mató. ¿Vale? Entonces, claro, ante este tipo de trabajadores que tienen cierta, todos tenemos las limitaciones, repito, pero vamos, además, es que especialmente sensibles, no me gusta ese término. Eh, pero claro, los trabajadores, ¿Vulnerables? dime, Pues el término sería vulnerables. ¿cómo Candela? Vulnerables. Más vulnerable. Pero es que el término vulnerable yo creo que es todavía más amplio, porque ya nos podríamos meter también con características económicas. Eh, Vamos a dejarlo especialmente sensible, o trabajo, mira, vamos a claro, gente con alguna patología tipo, no sé, síndrome de Down, o que tenga algún tipo de Asperger agudo, eh, podemos considerarlos como especialmente sensibles. Entonces, claro, ese tipo de trabajadores está claro que nos lo vamos a poner a hacer trabajos especialmente peligrosos en situaciones, y encima en máquinas, que como hemos visto ahora, una obligación del empresario es que todas las máquinas cumplan con un estándar de seguridad. Entonces, lo primero, las máquinas que tienen peligro llevan como un champiñón que se aprieta y la máquina se para. Bueno, pues ese champiñón no existía en esa máquina. Estaba enchufada con unos empalmes y a la corriente directamente, pero era una máquina que la tenían ahí arrumbada, que nadie utilizaba y que nadie sabía prácticamente cómo utilizarla, ¿no? Y el chaval este se puso a limpiarla, metió donde no tenía que meterse, a la misma vez la máquina se puso en funcionamiento y lo aplastó. Vale, pues ya sabemos que esas situaciones, ahora a la empresa, vamos a ver, una vez que hay muertos, luego buscamos responsabilidad, aunque el problema realmente es que hay un muerto. ¿Vale? En correlación a la maternidad, está claro que para una mujer, por ejemplo, un tipo de trabajo o un trabajo en concreto, está claro que puede ser que no haya ningún riesgo, pero una vez que esté embarazada, puede afectarse la salud de la madre o la salud del feto, como he dicho. En este caso, entonces habrá que evaluar otra vez el puesto de trabajo. Si vemos que hay un riesgo, pues tendremos que cambiarlo de puesto de trabajo. Y si no se puede cambiar de puesto de trabajo, pues le vamos a tener que dar la baja. O embarazo de riesgo. Es que siempre lo tengo que pensar, porque riesgo de embarazo y embarazo de riesgo, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eh, vale, debo un puesto de trabajo. Si el puesto no existiese, puede ser destinada a un puesto no corresponde a su categoría, si bien conservar el derecho a la. Vale. Podrá declararse el paso a la currícula. Vale. Entonces, todo lo que te viene aquí, en nuestros tres párrafos, es: yo evalúo o reevalúo el puesto de trabajo. Si veo que es incompatible con la salud de la madre o del feto, la mando a otro puesto de trabajo. Similar, pero en otra parte de la empresa. Que no puedo en otra categoría. Que no puedo, le doy la baja o está en situación de suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo. Bueno, y los menores de edad, pues prácticamente igual que en el primer caso de los especialmente sensibles. ¿Vale? Pero hay que evaluar el puesto de trabajo en función de que las características de que ese trabajador es menor de edad o ciertas limitaciones de que no podrá utilizar cierta maquinaria para porque es menor de edad. Bueno, me voy avanzando, pero un menor de edad, por ejemplo, que no esté emancipado, necesita la autorización del padre para firmar el contrato. Por lo tanto, toda comunicación que yo le dé al chaval se lo tengo que dar también a los padres o tutores. ¿Vale?
Bueno, y poco más de lo especialmente sesión. Respecto a los deberes del trabajo de la trabajadora, bueno, aquí hay bastantes menos, pero la cuestión es que son muy generales. Dice, respetar las normas de prevención. Dios, qué frase, ¿no? Aquí me lo ha dicho, no me dice nada, pero me lo ha dicho todo. Tiene que respetar con todas las normas de prevención. Velar por la seguridad y higiene, tanto la suya como la de terceros, es decir, la de compañeros y personas que estén fuera de, que tengan que estar en la empresa, pero que clientes, por ejemplo, proveedores. Utilizar adecuadamente los medios que le proporciona la empresa para el ejercicio de su actividad, el uso correcto del equipo de trabajo. Proponer a la empresa medidas de mejora. Informar de la situación de riesgo que pudiera haber. Cumplir con el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad a fin de protegerse su salud y cooperar con la empresa. Estoy acordando ahora mismo, por ejemplo, velar por la seguridad y higiene. ¿Vale? Me estoy acordando de un capítulo de Los Simpsons en el que lo he puesto también como ejemplo en el vídeo, por eso me acabo de acordar ahora, en el que hacen un simulacro de la central nuclear, sale el primero y cierra la puerta y apalanca la puerta de salida y apalanca con una silla. ¿De qué he ganado? No, vamos, tienes que velar por tu seguridad, ¿vale? Pero también por la de tus compañeros. Por eso de comunicar en el caso de que haya un riesgo y cooperar con la empresa lo mayor posible. Si no hacemos esto, ¿vale? Se puede entender como un incumplimiento laboral. Es decir, nos pueden echar por no ponernos los EPI, por no ponernos el casco, el arnés, o la gafa, o los guantes. Nos pueden, como incumplimiento laboral, nos pueden despedir. Por tanto, vamos a tener cuidado, porque aquí hay una obligación doble. Siempre al final siempre es responsable del empresario. Pero claro, el trabajador tiene la obligación de ponerse el casco y el empresario tiene la obligación de vigilar de que el trabajador se ponga el casco. Pero el empresario no puede estar continuamente detrás de todos los trabajadores de la empresa. O bien porque están dispersos, o bien porque son muchos, no podemos estar. Vamos a hacer esto. Dice, son obligaciones de los trabajadores y las trabajadoras en materia de prevención someterse a revisiones médicas, no siempre. Por lo tanto, esta sé que no es. Comprar los equipos de protección necesarios para su trabajo, tampoco. Informar de manera inmediata de la situación de riesgo que se pudiera pasar. Vale. Mira, esto y el otro día lo hablaba con un jefe de estudio. Está claro que las herramientas de trabajo y los EPI me los tiene que proporcionar la empresa. Pero puede ser que ese EPI no me guste. El modelo, el diseño o lo que sea. Entonces, claro, si el empresario me da una cuota de seguridad y a mí no me gustan porque son feas, me puedo comprar otras siempre y cuando estén homologadas. ¿Vale? Pero el empresario se ha cubierto, pero no, tú fírmame como que has recibido la cuota, que no te la quieres poner, problema tuyo. Yo te compro otra siempre y cuando sean igual de efectivas, al menos. Lo digo porque, por ejemplo, con las herramientas de trabajo. El otro día hablaba con un jefe de estudio y hoy se me han vuelto a olvidar. Le dije, oye, Pepe, me voy a traer mis cascos y mis auriculares porque veo un poco higiénico que cada uno que entre se ponga los auriculares y utilicemos el mismo micro. Que sí, tienes razón, ¿vale? Pero el empresario me proporciona los medios. Ahora, yo no quiero, por lo que sea, yo no quiero utilizarlo siempre y cuando cumpla con los mismos estándares de calidad, siempre que cubra con al menos cubra de la misma manera los riesgos, pues se puede utilizar, ¿vale? Bueno, quedan 10-15 minutos. Qué bien. Son y 40 y termina y 50. Quedan 10 minutos. Vale. Vale, 10 minutos para empezar a ver. 10 minutos para deciros, o al menos una pregunta, o recordar una pregunta que va a salir en el examen. ¿Por qué voy avanzando? Voy tan rápido. Porque dice organización de la prevención en la empresa, es decir, cómo se organiza. Está muy bien decir las obligaciones que tiene la empresa, pero oye, ¿cómo se va a llevar a cabo?
Entonces, al empresario siempre le vamos a dar la posibilidad de diferentes opciones, en algunos casos, ¿vale? En otros los vamos a obligar. Dice, se encargará el empresario y empresaria que asuma personalmente la actividad preventiva. Vale. Si es empresario, yo me tengo que venir a la cabeza, le digo para que razonéis un poquito, que me viene a la cabeza que no tiene que ser una empresa relativamente grande, porque si es el empresario, que tenga que tener los conocimientos teóricos y los medios técnicos para poder encargarse. Es lo que me viene a la cabeza. Y que esté habitualmente en la empresa. ¿Vale? Esos son los tres conceptos que me vienen a la cabeza si pienso que es el empresario. Yo no veo a empresas, por ejemplo, como el Pozo, el empresario encargarse de la prevención. Porque se le escapa de las manos, ¿no? Luego veremos que el Pozo, pues, precisamente, no puede encargarse del empresario. Está en este caso. Dice, la empresa no podrá tener más de 10 trabajadores. O sea, que tiene que tener 10 trabajadores o menos. Y ni realizar actividad peligrosa recogida en el anexo 1 del Reglamento de Servicios de Prevención. O sea, bueno, yo lo voy a abrir, pero empresa que sean de una actividad peligrosa, no tenéis, si se abre, desde ahí, sí. Si se abre, veremos algunas, por ejemplo, los trabajos de pirotecnia, por ejemplo, sería un trabajo que está metido dentro de ese anexo. No los tenéis que saber, ¿vale? En el caso de que apareciera algo, porque voy a poner en el examen una situación y me tendréis que decir quién se puede encargar de la prevención. Pero claro, yo daré las pistas para que no haya duda. Vale, previamente no me deja abrirlo y internet, es ahí. Vale. Es que me he dado cuenta esta mañana, viendo el tema, en la pregunta que viene aquí, yo le he contestado porque sin mirar la solución, digo, tiene que ser esta por las pistas que me está dando, ¿no? Pero, vale. Entonces, será el empresario en empresas pequeñas, de menos de 10 trabajadores o menos, que el empresario esté habitualmente en la empresa y tenga la cualificación suficiente, es decir, tenga los conocimientos técnicos y los materiales para poder realizar la prevención. Y pregunta de examen. La vigilancia de la salud nunca, 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 nunca podrá prestarla en ningún caso. ¿Por qué? Porque si hemos dicho que los reconocimientos médicos no puede saber los resultados, pues si se encarga él de esos reconocimientos médicos, pues vulneraríamos los derechos de los trabajadores, ¿vale? Por lo tanto, nunca deberá cubrirse con este tipo de recursos. Entonces, si el empresario se quiere encargar de la prevención o de parte de la prevención, en los reconocimientos médicos me voy a un servicio de prevención ajeno, ¿vale? Pues yo puedo contratar, por ejemplo, las condiciones de seguridad, llevarlas yo, y el ambiental, la psicosocial y tal, encargarse de otra empresa, junto con los reconocimientos médicos. Recordad, el empresario se puede encargar de todo menos de la vigilancia de la salud. Bueno, puedo designar a uno o varios trabajadores. Sí, siempre y cuando tengan, igual que el trabajador, igual que el empresario, tengan los conocimientos y tengan las herramientas y tengan el tiempo. Porque las funciones de prevencionista, de ejercer como de prevención de riesgo en la empresa, no puede ser fuera de su horario laboral. Tiene que ser dentro de su horario de trabajo. Vale. Servicio de prevención propio. Vale. Esto es lo más caro. Entonces, claro, ¿por qué un servicio de prevención propio? Lo comentó antes, es tener un departamento propio en la empresa que se va a encargar de la prevención, que se va a encargar de evaluar los riesgos, de planificar la evaluación, de planificar todas las acciones, de lucha de los de primera intervención. Por ejemplo, para que tengáis una idea, cuando de despegue vemos un parque de bomberos. Es un servicio de prevención propio. En el caso de que haya alguna emergencia, ahí están, ¿vale? ¿Por qué?
porque está por ley, en este caso. ¿Cuándo le obligan a la empresa? Cuando la empresa tiene más de 500 trabajadores. La verdad es que esto pues, va siendo más caro que otras cosas, ¿no? Esto te puede costar dinero, por lo tanto no lo vamos a hacer en empresas pequeñas. Cuando la empresa tenga más de 250, pero esté en una de las actividades del anexo 1, la actividad especialmente peligrosa. O cuando la autoridad laboral me castigue, me penalice debido al índice de siniestralidad, al número de accidentes que hay en la empresa. Entonces, lo normal, que el servicio de prevención propio solo se haga, lo lógico, solo se monte cuando me obliguen, porque es lo más caro. ¿Qué es lo que utilizan la mayoría de las empresas? Un servicio de prevención ajeno. Es decir, acudir o recurrir a una empresa para que me lleve todo lo relacionado con la prevención de riesgos. Desde las evaluaciones, los reconocimientos médicos, todo. Recurrir a un servicio de prevención ajeno. Se puede tener todo, puedo asignar al empresario una cosa o el trabajador otra y el resto al ajeno, ¿vale? Pero que es lo más normal. Es lo más normal, cuando no te obliguen con un servicio de prevención propio, es establecer un servicio de prevención ajeno. Y lo digo porque en el examen aparecerá una pregunta parecida a esta, pero no vaya a dudar, como se puede dudar en esta. Dice, en una empresa de 300 trabajadores, vale, 300, yo sé que el empresario no puede ser. Vale, pues esto ya sé que no es. Que se dedica a la realización de sondeos y prospecciones de superficie terrestre. ¿Qué modalidad o modalidades organizativas de los servicios de prevención deberá elegir? Claro, en el examen solo puede marcar una. Entonces, con 300 está claro que esta no es. Pero claro, a mí me ha venido a la cabeza, claro, con las pistas que me está dando, más de 250, una actividad especialmente peligrosa, por lo tanto, es servicio de prevención propio. Si apareciera algo así en el examen, os diría, oye, la actividad esta está dentro del anexo 1 que establece como especialmente peligrosa. No dejaría ningún tipo de duda, como en este caso que sí puede. Dice sí, porque la empresa, aunque tenga menos de 500, se dedica a una actividad especialmente peligrosa reconocida en el anexo 1 del reglamento de servicio de prevención. ¿Vale? Aparecerá una pregunta así de este tipo, igual que la del reconocimiento médico del empresario, que no se puede encargar, para que adivinéis o me identifiquéis qué servicio de prevención es el más lógico o más, pero por las pistas que yo daré no dará a confusión. Bueno, ¿cómo vais? Vale, ya por último, porque quedan 2 minutos, y esto le voy a dar menos importancia. Menos importancia, no porque no tenga importancia, sino porque no soy prevencionista, no vaya a quedar, no vaya a ser lo que alguien de la prevención, lo normal, la empresa. Aquí me dice que hay 3 funciones a nivel de prevención. El nivel básico, que es aquello que tenéis el curso básico de prevención de riesgos. Curso básico de una empresa, o son de 30 horas, de 45, pero un curso muy, muy básico. Es más, cuando aprobéis el módulo de FOL, se os puede impartir desde Secretaría un certificado básico de prevención de riesgos laborales. Imaginaos lo básico que es. Es decir, que estamos viendo muchas cosas, pero las vemos todas por encima. Luego tenemos un nivel intermedio, que es el del técnico en prevención de riesgos. Tenemos un ciclo formativo aquí en el CID, tenemos un ciclo formativo de prevención de riesgos, pues un cargo intermedio. Y luego tendríamos los prevencionistas de superior, que son, vamos a decir, los del máster en prevención de riesgos. Diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, estos pueden hacer mediciones e interpretaciones de las mediciones, cosas que estos no. Estos pueden hacer, la mayoría de los trabajos sí lo pueden hacer, pero las decisiones de tomar medición de un sonómetro y hacer mediciones de ruido y la interpretación la debe hacer uno de rango superior y no de rango de medio, lo dejan ahí un poco en el aire.
Vale, y con esto, según el reloj del ordenador, son y 50. Vale, el próximo día comenzaremos con, con la tarea, por si alguien la quiere ir haciendo, pero primero vamos a hacer la tarea. Me gustaría ya que tuviera ya todo el tema ya subido, por si alguien lo necesita. Tendré en cuenta lo del esquema o lo del resumen, lo tendré en cuenta también para a ver, a ver lo que os puedo, lo que os puedo proporcionar, ¿vale? Si tenéis alguna duda, tenéis algo. Nada, todo bien, José Carlos. Disculpe, Vale, profesor, ¿puede dime, repetir lo de Madre, la tarea? dime, ¿Puedes repetir lo de la tarea? Que no te he terminado de escuchar. en lo de la tarea. Sí, ¿qué has dicho de la No, tarea? no, lo único que he dicho respecto a la tarea es que la semana que viene comenzaré con la tarea, ¿vale? Cosa que hoy no me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo a ver. Entonces, la semana que viene lo primero que vamos a ver es en qué consta la tarea. Ya tenemos la mitad del tema, prácticamente ya hemos dado la mitad del tema, pues lo que haremos será centrarnos un poco en cómo elaborar la tarea y después ya seguiremos con la explicación. Vale, gracias. Madre Zambrano. Vale, intentaré esta semana, intentaré ayudaros con algo, ¿vale? Intentaré hacer algún tipo de resumen, esquema, como tú has dicho, eh, algo por lo menos para que esquematicéis un poco en la cabeza lo que tenéis, lo que es el tema, ¿vale? Venga, pues si no hay nada más, os están esperando en la siguiente sesión. Venga, nos vemos la semana que viene.